Bien, señores, al regreso con su programa Control Semanal. Qué bueno con nosotros tener a un miembro desde el inicio de nuestro programa con nosotros, Pedro Domínguez Brito. Ya ustedes lo saben, que es abogado y ahora miembro recién juramentado en el Partido Revolucionario Moderno. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Chelo. Buenas noches, Luis. Buenas noches, mi buen amigo Iván. Para mí yo debería estar ahí en vez de aquí. Esta es tu casa. No, es en tu casa. Pedro, en tu juventud, cuando uno inicia ya a los 18 años, que le gusta la política, que lleva esos deseos de participar en política, ¿en qué partido tú empezaste a militar? La pregunta me importa mucho y es interesante. La Iglesia Católica de Santiago, encabezada en ese entonces, en esa área por el padre Ramón Duver, creó un grupo llamado Círculo Juvenil de Estudios Políticos. La Iglesia Católica quería dirigir y formar miembros, líderes en política, en ideología, en oratoria y en organización. Y ese grupo lo dirigió un servidor. Ahí empezamos nosotros a estudiar socialismo democrático y empezamos a leer todos los grandes autores e ideólogos del socialismo democrático. Y en ese entonces, año 86, empezamos a tener el primer contacto con José Francisco Peña Gómez. Tuvimos una relación muy estrecha. En ese entonces, del 87 al 90, un servidor fue presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana en Santiago. Y un dato que poca gente lo sabe. En ese entonces, el doctor Peña Gómez, que me visitó mucho a mi casa, lo visité bastante, me pidió que pensara la posibilidad de sustituir a Fausto Lis como presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana. En ese tiempo era Fausto Lis presidente. Sí. E inclusive, otro dato interesante, el doctor Peña Gómez me pidió que sustituyera a Tony Raful presentándolo en los mítines, al menos en el Cibao. Tony Raful en aquella época se había ido con Jacobo Masluta. Sí, y recuerdo que en varias ocasiones yo tuve el honor de presentar a Peña Gómez en los grandes mítines del Cibao. Yo he tenido dos líderes ideológicos en la vida política partidista de la República Dominicana. Uno es José Francisco Peña Gómez, leía sus escritos con su socialismo democrático, y otro Juan Bosch. Sin lugar a dudas, dos personas que han incidido bastante en mi pensamiento político en todos los ámbitos. Uno en lo político y otro no solamente en lo político, sino también en lo cultural, porque aquí hay dos personajes grandes que han sobrepasado lo político y son íconos del humanismo en la República Dominicana. Uno de ellos es Juan Bosch y el otro es Pedro Enrique Sureña. Pero a nivel político partidista, el gran líder de toda la historia, sin lugar a dudas, es José Francisco Peña Gómez. Excelente. Me alegra, Pedro. Pero hace unos meses, digamos hace 6 meses, renunciaste del PLD y tuvimos la oportunidad de tenerte en el programa y ahí explicarte los motivos y eso que te conllevaron a tu renuncia. Ahora me gustaría que si podrías decirnos el por qué ingresar en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué te motivó? Hay muchas respuestas a esa pregunta. Lo primero, ya yo en el PLD no me sentía cómodo, como lo expresé. Y reconozco que la mayoría de compañeros y compañeras que conocí en el PLD son gente buena, honesta y con vocación de servicio. Lo que temo es que esa gente buena, honesta y con vocación de servicio no tenga la oportunidad de poder seguir sirviendo al país a través de una candidatura municipal, congresual, etc. Entonces llegó un momento que yo no me sentía cómodo, yo me sentía enjaulado, porque por muchas razones se había perdido la mística que inspiró al PLD. Repito, un partido con la mayoría de gente que conozco, muy buenas, tengo muy buenos amigos, gente que respeto y gente que aportó mucho al desarrollo de la sociedad. ¿Por qué el PRM? Bueno, uno es un animal político. Yo no puedo quedarme como apartado. Después que uno está ingresado en la política, es prácticamente imposible que uno se aleje. Yo en el PRM me inspiró mi trayectoria pasada en mi juventud, mi admiración por Peña Gómez, pero también hubo algo que para mí fue esencial, y es que el presidente de la República, Luis Abinader, la vicepresidenta, Raquel Peña, y muchos de los que están de Santiago, Raquel de Peña. Santiago, nos criamos prácticamente juntos. Luis Abinader iba y pasaba sus vacaciones cerca de mi casa, pero independientemente de eso,
Yo creo que ellos dos, para ponerlos a ellos como ejemplo, son dos referentes, no solamente en términos políticos, sino en términos de la juventud que quiere echar hacia adelante. Sin lugar a dudas, son dos referentes políticos en cuanto a honestidad, visión, vocación de trabajo y de servicio, y también honestidad. Eso me inspiró mucho. Creo que hay muy buenas intenciones en el presidente de la República y el ser referente en estos momentos para mí implica bastante. Tu juramentación. Es el discurso. Póngale volumen, al favor. Alguien me preguntó, porque fuimos compañeros hace muchos años, cuando yo presidía la JRD en Santiago, que cuáles eran las motivaciones principales de tomar esta decisión. Y le dije que habían dos, entre muchas. La primera, porque me encanta una frase de José Martí, que dice que el verdadero deber de un hombre, de una persona, es estar allí donde es más útil. Y yo quiero estar aquí para sea como barrendero, como abogado, como carpintero, como lo que sea, ser útil al Partido Revolucionario Moderno y al país, porque esa es la verdadera vocación de una gente que le guste un país mejor. Otra razón son las referencias. Ninguna institución intermedia va a tener mística, va a echar hacia adelante con un sentido de servicio a la comunidad si no tiene referencias. Por favor, aquí al estudio. Ok. Decías, Pedro. Sí, hay algo que hay que destacar. Luego de la pandemia, luego de la crisis en Ucrania, este es de los pocos países que ha mantenido una paz social admirable. La mayoría de países del continente están atomizados, están divididos en dos radicalmente, muchos odios y muchos amores. Este país, y eso es un logro del presidente Luis Abinader, ha mantenido esa paz social a pesar de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el mundo. Y eso también hay que valorarlo. Es un presidente ecuánime y que tiene algo que a mí me gusta mucho, inspira confianza, inspira respeto, inspira admiración. Y reitero, para mí lo más importante de él es que es un referente a seguir en términos políticos, en términos profesionales y en términos personales también. Y lo digo con toda honestidad, he hablado con él en estos días y me siento cómodo. Es como si hubiera un lenguaje parecido, de ideales comunes, y para mí eso es esencial en todo. Si tú no te sientes cómodo con alguien, si no te sientes cómodo con una institución, tú estar ahí es un irrespeto a ti mismo y a la institución en la que tú estás. Y reitero, en el PLD tengo mucha gente buena, mucha gente honesta, bueno, pero ya pasó el momento. Y a veces, una gente me preguntó, Pedro, ¿por qué al poder? Bueno, es que no tiene que ver con el poder. Cuando el PRM fue oposición, o era oposición, nadie renunció del PRM para irse al PLD, al poder. Nadie. Inclusive, me voy más lejos, muchos de los que renuncian al PLD se van y no se van al gobierno, se van a otro partido de la oposición que es la Fuerza del Pueblo. Eso quiere decir que en el PLD hay un fallo. Nunca había yo visto en la historia dominicana que en un partido de oposición tanta gente renunciara, no para irse al partido de gobierno, que eso se puede malinterpretar. Y no en mi caso porque yo no puse condiciones salvo trabajar internamente, pero eso es atípico. Eso hay que analizarlo, el porqué de tantas renuncias. Sí, si eso no había ocurrido, y repito, del PRM cuando era oposición, no hubo renuncias para irse al PLD que era gobierno. Y que era gobierno con un presidente como Danilo Medina, que tenía muchísima fortaleza y que en la balanza, y eso quiero reconocerlo, tuvo más luces que sombras. Estamos conversando con Pedro Domínguez Brito, abogado, libre pensador, bohemio, ¿sí? Declamador. Sí, no. Una persona, Poeta. Una persona que le adornan muchas cualidades humanas. Un gran amigo. Cuando estuve viendo tu participación en ese acto donde fuiste juramentado,
cuando Paliza dijo, bueno, vamos a escuchar algunas palabras de él, de Pedro Domínguez Brito, yo de inmediato, yo pensé, diablo, ¿qué va a decir Pedro en este momento, verdad? Es decir, no pude yo, como de repente, no me llegó a mí a la mente algo, no me imaginé nada a lo que tú pudieras referirte. Ni yo tampoco. Pero cuando te escuché decir que tú ibas a esa organización con una actitud, en cierto modo, con una actitud humilde, de servicio para la organización, desde ser lo que en términos de un trabajo sería lo de abajo, ¿no? Barrer, desde barrendero hasta para lo que te necesitaran. Y veo que cuando termina, todo el mundo te aplaude y Carolina Mejía se acerca al podio. Sí. Y Paliza y ella se te paran al lado y todo eso. Entonces yo digo, bueno, esa es la importancia que debe tener una persona de la altura de Pedro. Es decir, y ahí mismo pensé, ahí sí que pensé, ¿qué está sintiendo ahora Pedro después de dirigirse a la gente que estaba ahí y estar acompañado del presidente del partido y la secretaria general? ¿Qué está sintiendo Pedro ahora? Ya él terminó de hablar, ahora, ¿qué siente Pedro? La pregunta es interesantísima y quiero hacer una brevísima historia. Eso ocurrió, fue el miércoles. El martes me llaman a un almuerzo, lo tengo, y me dicen de la posibilidad de juramentarme el día siguiente, miércoles. Yo digo que sí, perfectamente, y lo analizamos. Yo entiendo que es en la noche, y me voy a Santiago el martes, pensando en la noche. Eso, para mí algo como normal, porque ya eso se había planteado hacía algún tiempo. Yo por suerte regreso a la capital el miércoles en la mañana y me dicen que nos juntamos a las 2 de la tarde en un hotel para ir a las 3 a la juramentación. Me tomó por sorpresa y grata sorpresa. Ahora bien, si tú me dices en términos anímicos, en términos emotivos, cómo yo me siento, A eso me refiero. me siento en paz, Okay. me siento con sana libertad, me siento con todo el deseo y la motivación de trabajar en favor de esta nueva causa, en la que yo creo, porque esto que sucedió no ha sido al azar. Hemos tenido meses de conversaciones. No, al azar no fue. No, eso, hemos tenido meses de conversaciones, de hablando con honestidad, con seriedad, con responsabilidad. Y el compromiso que yo pedí hace 4 meses, 5 meses, era que yo quería estar en el partido como un soldado, con nada a cambio. Y eso lo dijo el presidente del partido, José Ignacio Paliza. Eso fue lo que se acordó. Si en un momento determinado el presidente entiende otra cosa, pero fue trabajar empoderado en el partido. Creo que se puede aportar mucho. Es un partido nuevo, con mucha mística, muchos ideales. Hay muchas cosas que mejorar. Todo el sistema partidista dominicano está en crisis porque se ha perdido mucho la identidad. Ahora mismo, quizás como autocrítica a todos los partidos, y en el que yo pertenezco ya, es que nos está faltando identidad. Prácticamente lo mismo tú ser de un partido o de otro, no hay diferencias. Y en lo que yo pueda aportar, poquito o mucho, para ir estableciendo la diferencia con el PRM y los demás partidos, esa será parte de mi misión. Y naturalmente, repito, me siento motivado para trabajar con todas mis fuerzas para que Luis Abinader siga siendo presidente de la República, porque es lo mejor para que se mantenga la paz social que existe en la República Dominicana, la confianza nacional e internacional y un referente moral de servicio y de vocación que todos debemos emular. Por último, de mi parte, porque yo sé que mis compañeros tienen muchas interrogantes, mis compañeros tienen pila de preguntas ahí que te quieren hacer, pero por último, después que tú tomaste esa decisión
después que tú saliste de esa actividad, después que tú llegaste A Santiago. a tu casa, Estos santiagueros no duermen en la capital ni loco. que llegaste a Santiago y todo, no te voy a preguntar qué iba pensando en el camino, evidentemente que no, pero sí te voy a preguntar si cuando llegaste a tu casa a Santiago, recibiste algunas llamadas Mira. de gente de tu entorno O en el camino. o... No, porque en el camino él no la cogió. O de su hermano. Él esperó, llega a Santiago y en Santiago de seguro recibiste alguna llamada de gente que tú esperabas que te iban a llamar desde que tú llegaras a tu casa. La pregunta me gusta mucho. Fue sorpresivo todo, ¿eh? Y era el comité nacional que estaba ahí. No eran invitados. Hubiera invitado a algunas personas que están aquí inclusive. Pero me asombraron varias cosas. La primera, el apoyo de mi entorno, inclusive de mi entorno familiar. Un apoyo absoluto. La segunda... Incluido tu hermano. ¿Tu hermano Francisco también? No, Francisco no, pero respeta eso. Ok, perfecto. Como yo respeto su actitud y respeto lo que es Francisco Domínguez Brito, una persona que debió ser candidato presidencial del PLD, y lo dejo ahí. Pero el apoyo de mi entorno cercano, el apoyo de todos mis amigos, el apoyo de todos mis conocidos, me sentí bien porque ellos conocían de mi actitud y de lo que yo pienso de la política y de la política partidista. Luego de ahí también me asombró gratamente. Yo he recibido, podría decir, cientos de llamadas para integrarse, para trabajar. Ojalá yo ser un ente motivador para Sí. que el PRM continúe creciendo y para luchar por algo que yo creo. Un PRM con todas las deficiencias que pueda tener un partido del sistema, porque la verdad no está de un lado. En todos los lugares hay gente buena y hay gente mala. Y uno tiene que luchar para tratar de que lo malo mejore y lo bueno se mantenga. ¿No te motiva a tener un movimiento de apoyo al presidente? No. Para, No, porque él para entró directo su- al partido. ¿no? Es más, yo te digo algo. Yo digo, No. miren en qué sentido, en qué vertiente va mi pregunta, por dónde va. Tú sabes que el presidente tiene sus pretensiones reeleccionistas para el 24. Eso lo sabemos todos y va a ser el candidato del PRM, y yo lo he dicho aquí, no va a ser otro. Cuando gane la convención. Aunque pues, anda mucha gente diciendo que no, que la familia no quiere, que esto, no, que él no quiere, que es mentira. Ese va a ser el candidato. Y es válido. Y si tú quisieras, y si te late, hacer un movimiento de amigos, de colegas, abogados, para apoyar esa pretensión del presidente, pues eso es válido. Mira, eso- yo voy a contestarte con una frase que dije en mis palabras. Y es una frase que yo la invoco mucho, la menciono mucho y la he analizado bastante. Es una frase del apóstol José Martí. Martí decía que el verdadero deber de una persona es estar allí donde es más útil. Yo voy a estar donde el presidente de la República o las autoridades del Partido Revolucionario Moderno entiendan que pueda ser más útil. Ahí voy a estar. Ni voy a exigir, ni voy a plantear nada. Si entienden que yo soy útil como abogado, como orador, como organizador. Y como deportista. Como ente que ama la cultura, que le gusta la academia, que le gusta el derecho. El deporte. El deporte, donde ellos entiendan que uno puede ser útil, ahí yo voy a estar. Y lo voy a hacer con mucho amor, con mucho entusiasmo, con mucha motivación y con muchas ganas de hacerlo lo mejor posible. Ese es mi sueño. La vida de un hombre es tratar de dejar huellas positivas donde esté, donde los amigos digan, por ahí pasó fulano de tal y lo hizo bien, porque uno tiene en esta sociedad que perder, y uno vale por lo que es y por lo que deja, no por lo que tiene. Y más con esta sociedad tan falta de valores. No, hay mucha gente con muchos valores. El problema es que no se le da oportunidad a esa gente con valores para que desarrollen esos valores. Y quizás, y vuelvo al PLD, eso fue una de las motivaciones que tuve. Mucha gente de valores que no tuvieron la oportunidad de desarrollar esos valores. Y reitero mi respeto a la mayoría de PLDistas que conozco, que son gente buena, que piensan lo mejor para el país. Pedro, ¿cómo te recibieron los dirigentes del PRM en Santiago?
Claro. En Santiago he tenido contactos con pocos. Sí, ya me puse a la disposición de las autoridades, casualmente en el día de hoy, porque fue todo muy rápido, y en lo que ellos entiendan, es que la mayoría fuimos compañeros en los años 87, los que tienen esa edad. O sea, yo me siento con muchos de ellos como en familia. Muchos visitaron mi casa junto con el doctor Peña Gómez, con muchos compartí bastante, salvo la nueva generación. Es decir, yo no me siento extraño en el PRM y sobre todo con los viejos compañeros y compañeras. Me siento cómodo y con el doctor José Francisco Peña Gómez yo pasé muchas experiencias. Si me permiten contar una, para que se sepa quién era el doctor Peña Gómez. Yo me crié mucho con un sacerdote jesuita, que lo mencioné ahí, el padre Ramón Duber. En una ocasión, Peña Gómez en un programa dice que él a los 14 años había leído la obra de Santo Tomás y la conocía entera. Y dice, ver cómo se ha leído a Santo Tomás, uno de los principales teólogos de la historia. Yo duré 12 años estudiando teología y la Suma Teológica, la obra de Santo Tomás, no me la sé bien. Y Peña Gómez dice que a los 14 años se la sabe. Y yo con mi cosa por dentro, va Peña Gómez a mi casa y yo trato de juntarlos a los dos, al padre Duber y a Peña Gómez, para que toquen ese tema. Y hablo con Peña Gómez y lo llevo a la casa curial del padre Duber. Los dos no podían durar más de 15 minutos conversando. Y empezaron a hablar. Y yo meto el tema, y yo ahí de metiche. Y yo de lo poco que sabía de la Suma Teológica era que había influencia de Aristóteles y había influencia de San Agustín de Hipona, y que estaba dividida en tres. Y los dos se ponen a hablar de la Suma Teológica de Santo Tomás. Duraron más de 1 hora conversando los dos. Y al final se despiden, y cuando se va Peña Gómez, le digo yo, Duber, Peña Gómez se sabe la Suma Teológica. Dice el Pedro, tanto como yo. Qué bien. Es una anécdota interesante de lo que era el doctor José Francisco Peña Gómez, y ahí lo admiré más. Y después me enteré que fue a China con una agente allegada a un servidor, y Peña Gómez estaba hablando en China en mandarín. Peña Gómez fue un poco ingenuo en muchas cosas, pero fue un político con una inteligencia y una envergadura fuera de serie. Y fue una gente que siempre interpuso los intereses del país a los intereses personales. Hubo momentos que yo estuve al lado de él, que la gente le pedía candela para el país, y él pensaba siempre en la paz y el desarrollo en armonía de la República Dominicana. Un gran hombre a quien yo lo respeto y lo admiro mucho, como a Juan Bosch también, con quien no compartí mucho, pero las veces que compartí lo admiré, me puse nervioso. La única gente que me ha puesto nervioso a mí hablando ha sido Juan Bosch. Veía esas manos, esas venas, y esa memoria, y ese talento, y esos escritos, que cuando uno visitaba alguna universidad fuera, en Estados Unidos, Europa o América Latina, y visitaba alguna de esas bibliotecas, solamente había 2 autores en esas bibliotecas, y eran Juan Bosch y Pedro Enríquez Ureña. Y ojalá también este momento sirva para que la nueva generación conozca a Juan Bosch más, sus escritos, su talento y también la obra de ese gran humanista, Pedro Enríquez Ureña. Pedro, Santiago, ¿cómo está? Santiago está bien. Yo creo que el presidente se ha enfocado, no creo, estoy seguro, mucho en Santiago, porque, y esto es algo muy subjetivo, da la impresión de que cualquier obra grande que se haga en la capital podría pasar quizá desapercibida, y el presidente se ha enfocado mucho en Santiago. Creo que es el presidente que más ha visitado la provincia de Santiago. El presidente, los datos, no quiero equivocarme, ha invertido más en Santiago en estos tiempos que en los 8 años del gobierno pasado. Pero Es decir, Santiago, espérate, Santiago va a ser otra cosa. Espérate, porque esto es un programa. Tú hoy nos acompañas, pero nosotros tenemos que venir todos los días aquí. Hoy tú estás ahí, ¿verdad? Perfecto. Pero mañana nosotros tenemos que estar aquí, pasado también y traspasado. Es decir, nosotros tenemos que venir todos los días, y todo el que nos está viendo, después la vaina es para nosotros. Tú dices, escuchen bien los amigos televidentes de este espacio, Pedro Domínguez Brito dice que el presidente Luis Rodolfo Abinader y Corona ha hecho una inversión mayor en Santiago, en obras,
que la inversión que hizo Danilo Medina en los 8 años, ¿verdad? Sí. Así es. Sí. Ok, y nosotros queremos saber, porque ya lo dijo que el presidente ha visitado mucho a Santiago, ahora nosotros lo que queremos saber es cuáles obras, es decir, son esas que podemos enumerar en Santiago. Con solo el monorriel yo te hablo, con solo las carreteras yo te hablo. Y busca todas las inversiones que lo ha La establecido. canalización del arroyo Gurabo. Los arroyos Gurabo es una cosa fuera, o sea, una cosa que la gente no entiende lo que está pasando ahí. Eso era un punto de narcotráfico, un punto de arrabalización, atentado contra el medio ambiente. Lo que se está haciendo en el arroyo Gurabo va a transformar a Santiago. Eso, Uno va al ¿quién monumento. está interviniendo eso? INAPA. INAPA. Uno va, por ejemplo, uno sube al monumento a los héroes de la restauración y lo invito a la gente que vaya y ve Santiago, ve una ciudad cosmopolita, moderna, ve rascacielos prácticamente. Y uno ve que el sector de la construcción, por ejemplo, que uno tiene amigos, cuando empieza a construir en planos, sobre todo para clase media baja, media, un poquito media alta, apartamentos de 1 y 2 habitaciones se venden en plano de una vez. El desarrollo que está teniendo Santiago con la presencia de nuevos supermercados, de carreteras, de negocios, de transporte, de todo, va a ser de Santiago la tacita de plata para vivir en la República Dominicana, en todos los órdenes. Y además quiero destacar algo. En Santiago, yo soy muy fanático de Santiago. En Santiago todavía la gente vale por lo que es y no por lo que tiene. Si tú en Santiago tienes y no eres, tú no eres nadie. Pero si tú eres y no tienes, tú eres mucho. En Santiago todavía existen esos valores humanos. Y eso en armonía con ese desarrollo económico, con esas grandes inversiones que están allá. Tamboril, por ejemplo, es la capital mundial del tabaco. Del tabaco. Ojalá se haga ahí también una denominación de origen del tabaco. Que el año pasado celebraron una feria mundial del tabaco. Mundial, prácticamente. La zona franca en Santiago, y quiero ya ponerme más al día con los datos, el desempleo ha disminuido muchísimo en Santiago gracias a la proliferación de zona franca, no solamente en tabaco, sino en otras áreas, incluyendo el calzado, que hasta se exporta a China y otros rubros más. Santiago, que es un reflejo del Cibao, ha avanzado muchísimo, se ha desarrollado mucho y sobre todo algo que me ha gustado de Santiago y de esta sociedad. Si uno compara República Dominicana con todos los países del área, aquí no hay odios, la sociedad no está atomizada, aquí hay paz social, aquí se respira un ambiente de armonía y de tranquilidad. Por eso la gente quiere venir aquí. Si este país tuviera inseguridad ciudadana, si este país tuviera inseguridad jurídica, no tuviéramos tantos turistas como están viniendo, que somos de los primeros en toda América Latina. Pedro, vamos a hacer un brindis con Café Santo Domingo por el éxito y el desarrollo de Santiago y por tu paso en tu nuevo compromiso político que tienes con el país. Y me siento en paz y feliz. Y libre. Tú sabes, Pedro, que Santiago el año que viene tendrá un nuevo alcalde. Claro. Porque el alcalde de allá es candidato presidencial del PLD. ¿Cómo están las aspiraciones? ¿Cómo van todos los partidos políticos ahora? Porque muchos se motivan. Lo que yo puedo percibir. Y también, y otra preguntita ahí mismo para que la responda por el tiempo, ¿no? Hemos estado notando de que las mayores renuncias casualmente son de dirigentes de Santiago. Tu caso, Valentín, ahí podríamos mencionar que todos los días... Silvio Durán. En fin, siendo dirigente de Santiago, en vez de apoyo, veo que están dejando solo a su compañero, no solamente de partido, sino de pueblo, ¿no? Yo lo que puedo decir... O yo te podría decir, una gente de Dajabón renunció, pero claro, no sabe quién es Abel Martínez, nunca convirtió. Es un tema que podríamos tratarlo en un programa entero. Yo puedo decir, sí, que en términos particulares yo abrí la llave. El primero que renunció fui yo. Sí, eso sí. Abrí la llave. Que recuerdo que nadie estaba pensando en eso. El mismo Valentín. Valentín me criticó. Te criticó hasta públicamente. De eso nosotros que tuvimos claro. Abrí la llave y lo hice con convicción, con seguridad y con conciencia.
Ahora bien, Y yo una tremenda voy a carta. hablar en términos subjetivos porque no tengo datos y no quiero pecar de irresponsable diciendo que eso es preciso. Pedro. Pero mi intuición, lo que yo estoy observando en Santiago es lo siguiente, que el PRM ganará la alcaldía de Santiago, Y todos la los municipios. mayoría de alcaldías de la provincia de Santiago y de los distritos municipales y la senaduría de Santiago. Yo de eso, y te repito, no tengo datos científicos, es por lo que observo, pero estoy convencido de que por lo que observo, así será. Y no solamente en Santiago, todo lo que estoy observando, mi área, que es el Cibao. Pedro, un mensaje final, no a Santiago nada más, porque tú eres del país, en esta presentación de esta noche. Va a ser un mensaje diferente a la juventud que lea. Sí. No está leyendo. Yo, y lo digo eso porque estaba con un grupo de jóvenes y estaban discutiendo que quién leía menos y se ufanaban, yo leo menos que tú, cuando en nuestra juventud era todo lo contrario. La gente se sentía orgullosa de leer. El joven dominicano que lea, que tenga cierta cultura, que tenga cierto compromiso social, que tenga iniciativa, va a llegar lejos porque no tiene competencia. A la juventud dominicana que lea, lean los periódicos, lean lo que sea, cultívense, tengan cultura, que eso va a ayudarles mucho a ser mejores ciudadanos como personas y entes más útiles a la patria. Muchas gracias, Pedro. Éxito en tu nuevo Hogar. Sí. trayectoria política. Y esta es tu casa. Espero que pronto esté por aquí. Pasen feliz noche. Nos vemos mañana.